Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este martes. En esta ocasión le agradezco su presencia a el maestro Alfonso Zárate. Alfonso, muy buenas noches. Enrique, siempre es un gusto estar contigo. Al contrario, gracias, Alfonso. También está con nosotros, como siempre, Juan Ignacio Zavala. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Alfonso? Buenas noches. Y Salvador Camarena, como siempre, qué gusto que nos acompañes. Muy buenas noches. Enrique, hola a todos. Bueno, pues como que nos adelantamos en el tiempo, pareciera que estamos en el 2023, porque tenemos ya una competencia respecto a los probables candidatos de la 4T, es decir, de Morena y sus aliados. Alfonso, tú que has hecho un análisis muy preciso de la historia de los destapes, así llamados en la época priista, de aquellos tiempos en los cuales, comenzando con Ruiz Cortines, había un montón de fintas y de engaños y de circunstancias particulares para definir al candidato presidencial. Ahora como que pareciera que están adoptando un modelo nuevo. ¿Cómo ves esta circunstancia donde ya Ebrard apareció este fin de semana manifestando sus intenciones expresas de contender? La semana pasada, el líder del Senado presentó también sus expectativas para contender por la candidatura de Morena. Pero bueno, en este contexto, ¿cómo ves esta nueva modalidad de la competencia por ser los candidatos del partido oficial? Adelante, ¿cómo ves? Gracias. Yo creo, Enrique, que en este momento estamos conociendo, por un lado, aspectos efectivamente muy novedosos, pero por el otro lado, algunos muy viejos. Mencionaría en la parte de lo viejo el hecho de que en los años de oro del Partido Revolucionario Institucional, la regla era que el presidente de la República escogía a su sucesor, es decir, que el presidente de la República era el gran elector. Y entonces conocíamos una serie de reglas no escritas, como aquello que decía don Fidel Velázquez: la política es como la fotografía, el que se mueve no sale. La segunda es que el presidente era el que definía los tiempos de la sucesión, y esto implicaba llevar la sucesión hasta el quinto año de gobierno y de preferencia después del quinto informe. Y esto era así porque el presidente sabía que en el momento en que hubiera un candidato empezaba a declinar su poder, así que lo posponía todo lo posible. Mencionabas, Enrique, a don Adolfo Ruiz Cortines, y eso me llevó a recordar la manera en que don Adolfo definía la atribución del presidente de la República de ser el gran elector. Decía don Adolfo: corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México. Y bueno, frente a esto, hoy lo que tenemos a un presidente que ubica a los candidatos como corcholatas, y él se autodefine como el gran destapador. Creo que esa parte novedosa es significativamente el enorme adelanto en esta disputa. Claro, habría que decir que no es la primera vez en que los tiempos se adelantan. En 1997, apenas transcurrida una semana de la elección intermedia, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, anunció en una entrevista que concedió a Óscar Hinojosa y a Ciro Gómez Leiva que en los días siguientes empezaría su campaña por la candidatura presidencial. Y fue muy simpático porque cuando los periodistas le preguntan por qué tanta anticipación, la respuesta de Fox fue, en primer lugar, para descontrolar al enemigo. Esto va a generar que seguramente Francisco Labastida
o Cuauhtémoc Cárdenas empiecen a ponerse nerviosos. En segundo lugar, dijo Fox, porque a mí así me ha funcionado, decía que iba a ser gobernador y fui gobernador. Y en tercer lugar, con su pulcro lenguaje, dijo, y porque buscar la presidencia no es enchírame la otra. Entonces, en efecto, creo que el componente nuevo es que esta vez no es un aspirante el que desató esta campaña presidencial, sino es el propio presidente de la República, que me parece que de una manera ingenua anticipó este proceso y creo que eso va a tener muchas consecuencias. Gracias, Alfonso. Juan Ignacio, no es enchílame la otra. Tú viviste varios procesos de estos y pues no son enchiladas esto de la construcción de candidaturas. ¿Cómo ves este momento? Bueno, pues sí, efectivamente no son enchiladas, pero digamos, los tiempos han cambiado. Creo que ahora no es tanto, no se puede esperar el quinto año como fue hace décadas, sino que ahorita recordaba Alfonso, sino que, bueno, pues el propio presidente, viendo la cantidad de temas que tiene en el asador, pues decide poner sacar el tablero del juego que todos jugamos en México, que es el tapadismo, el futurismo, el quién será, y creo que en ese sentido pues hace esta innovación, que es la única que veo, de llamarles corcholatas a los candidatos y de él convertirse en un destapador. Recordemos que estamos ante un proceso nuevo, pareciera que no, Enrique, porque cuando lo planteamos es decir, bueno, ¿y esto está como antes o no? Bueno, pues se supone que no es el PRI, ¿no? O sea, que es otra cosa, pero el presidente es un priista de los viejos en realidad. Entonces él va a jugar ese juego, ese juego viejo. Es la primera vez que la izquierda, después de más de 30 años, va a tener un candidato a la presidencia que no sea ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador. Son los únicos dos candidatos a la presidencia que ha tenido, digamos, ese polo político. Ahorita pues no sabría yo calificarlo si es izquierda o no, pero eso es materia de otro asunto. Creo que hay en este juego del partido oficial, en este caso Morena, pues es clarísimo que alguien no juega para el presidente y ese es el senador Ricardo Monreal, por más que quiera, por más que diga que a él le gustaría participar y que hay que esperar y cosas que él comenta, creo se ve muy difícil que participe, por lo menos por el lado de Morena. Lo podrá hacer por otro partido, pues sí es posible. Creo además que un factor que llegamos a comentar brevemente la semana pasada, un factor que va a jugar ahorita en contra de tres de los participantes, que para mí nada más están esos tres, digamos, Monreal, digo, por concederle el espacio mediático, pero realmente son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Todos traían un partido paralelo a Morena. Esto es interesante. O sea, de los tres partidos que no lograron registro, cada uno pues respondía o se adaptaba bien a alguno de estos tres personajes. Los tres personajes se quedaron sin nada. No es casualidad que en el evento donde Marcelo Ebrard con sus amigos en una comida este fin de semana anuncia que va para la presidencia de la República en el 2024, pues esté rodeado sobre todo de diputados, los diputados que son del Partido Verde, no de Morena. Entonces, pues eso nos habla de cómo se va a estar conformando cierta alianza hacia afuera. A mí me parece que los dos jugadores relevantes son los que estaban al principio, Enrique, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, digamos. Monreal siempre ha sido un invitado incómodo, hoy más incómodo porque es un traidor a la causa, porque les jugó al revés a Claudia Sheinbaum, pero digamos que las cartas en este arranque sí están marcadas a favor de Claudia Sheinbaum. Lo digo por un par de cosas. Una, el presidente decidió que él iba a absorber el gran problema, el gran escándalo y la gran tragedia que es la línea 12 del metro. Los 26 muertos que se dieron ahí. Él dice que él va a hablar sobre ese tema, nadie más. Esa es la manera de quitarle a Claudia Sheinbaum los malos focos, ¿no? Los malos puntos hacia afuera. Eso pues resulta un
tanto sorprendente si los piensa dejar competir, ¿no? Y aparte de eso, pues todos sabemos que Claudia Sheinbaum es más o menos la consentida del profesor, como se le decía antes. Claudia Sheinbaum tiene posibilidades de hablar de un sinnúmero de temas como gobernadora de la Ciudad de México, de participar en un sinnúmero de eventos. Marcelo Ebrard, sin embargo, tiene limitaciones más allá de las propias de su personalidad, que no es precisamente un hombre carismático, simpático. Bueno, Sheinbaum tampoco es precisamente una castañuela, pero digamos, más allá de eso, me parece que la Cancillería es un lugar muy complicado para tenerlo como plataforma de lanzamiento de una campaña, no solo por la construcción de la candidatura, sino por la flexibilidad que puede haber. Pero en fin, le han facilitado ciertas cosas, como es la compra de pipas, la compra de vacunas, y desde ahí, pues parece ser que tenemos, por lo pronto, digo, que podemos tomar en serio, de todos los que dijo el presidente, pues tenemos a Claudio Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, y bueno, pues Marcelo también fue jefe de la Ciudad de México, Claudia lo es, son políticos experimentados, y bueno, pues ya entraron aquí al juego de las corcholatas, y a ver si no sale alguien de taparrosca por ahí, Enrique. Taparrosca. Bueno, castañuelas y panderos, Juan Ignacio. Bueno, pero fíjate, yo me acuerdo de algún candidato presidencial que fue canciller. Claro que perdió, fue Ezequiel Padilla, allá en 1946, cuando contendió con Miguel Alemán. No fue candidato al partido oficial. Pero, Salvador, ¿cómo ves este panorama? ¿Es una apertura de la competencia o le están poniendo la cancha a la jefa de gobierno? Tú que has seguido tanto con detalle la Ciudad de México. Gracias, Enrique. Antes que nada, detecto que Juan Ignacio descarta al ingeniero para la grande. Eso ya sería una noticia. Juan Ignacio nos estaba diciendo que la izquierda nunca ha nombrado, o los partidos de la izquierda, a alguien que no sea Andrés Manuel o el ingeniero Cárdenas como un candidato. Bueno, pues ya ahí está una nota que nos está dando Juan Ignacio, descarta al ingeniero. Bueno, creo que el debate hoy, si no estamos ante varias jugadas en este, digamos, tablero que ha trazado el presidente López Obrador. Lo primero es un relanzamiento de Morena. El presidente le ha dado vigor a su partido Movimiento, nos plantea una agenda donde solo hablamos de esto. Claro, ese es uno de los, digamos, atractivos del ancestral en México juego del tapado, donde toda la clase política, la comentocracia se mete a la dinámica de adivinar los gestos, los matices, las sutilezas, los secretos, los rumores en torno a quién será aquel que le llena el ojo al gran elector, como nos decía el maestro Zárate. Entonces, pero por un lado, insisto, nos meten en esa dinámica, pero hablando solo de Morena, es decir, borra a la oposición, retoma la agenda, dejamos de hablar de problemas reales como la violencia, como una economía todavía con muchos retos, y nos pone a jugar a todos en este turista, para no decirle Monopoly, a ver quién trae más billetitos y cartitas, y quién compra más propiedades, y quién avanza y a quién le favorecen los dados. Entonces, antes que nada, creo que hay que reconocer al presidente su talento político para distraernos a todos y meternos de lleno en una dinámica pues no tan adelantada, como bien decía también el maestro Zárate, en el 97 ya vimos a Vicente Fox, pero sí que tiene consecuencias en el manejo del gobierno. Si tenemos un canciller bombero como el que tenemos, pues ahora sucede que es tan capaz que además de ser bombero, que hace todo lo que el presidente le pide, si es que esto no se lo pidió o que complemente a lo que hacen las Fuerzas Armadas, además el canciller de ser bombero, ahora va a poder manejar, administrar su precandidatura, si la podemos llamar de alguna manera, a la presidencia. Y tenemos a una Claudia Sheinbaum, una ciudad muy emproblemada. Tu columna del viernes es muy pertinente. Siempre te leemos, Enrique, pero la del viernes es tremenda sobre cómo está pegando en la Ciudad de México
los temas económicos, cómo se ha reflejado pues ya después de 1 año y medio la pandemia, y es muy cuesta arriba. Entonces, que estemos hablando de las aspiraciones políticas de un canciller que tiene todavía pendientes con la relación en Estados Unidos en temas muy espinosos como la migración o como la violencia, y de una jefa de gobierno que tiene una ciudad muy emproblemada, y más bien estamos hablando de precandidatos, al mencionar esas dos personas, además de a Monreal, bueno, pues habla del genio político una vez más del presidente de la República. Entonces estamos en el relanzamiento de Morena como una fuerza que podría tener bajo la manga a un presidenciable. Aquí vuelve entonces a desmarcarse de la oposición, y aquellas posiciones que ganó el PAN, el PRD, el PRI, pues ya no son relevantes, porque el presidente dice, ahorita el juego se llama ¿quién será el sucesor en el 2024? Creo que tampoco hay que confundir tapadismo con sucesión. El presidente va a jugar varias cartas. Hay de aquellos que por estar hoy en la mera punta se la crean. Y estamos hablando de Marcelo y de la propia Claudia. Puede salir un caballo negro siempre, pueden pasar circunstancias, ojalá solamente anecdóticos, asuntos anecdóticos, para nada de otra naturaleza, pero estamos hablando que falta mucho tiempo. Y el presidente lo que tiene que hacer es abrir su juego para no quedarse atrapado con una, pues si fuera esto dominó, con una mula ahí arriba, y que ya no tenga opciones a la hora de que se vayan acabando las fichas. Entonces el presidente está con una baraja amplia, pero aquellos que se sientan ya en la punta de la competencia, falta mucho. Y si algo ha enseñado el juego del tapadismo es que muchos de los que suenan al principio no llegan necesariamente al final. Entonces, habría que pensar que el presidente va a cuidar su sucesión, no va a cuidar necesariamente a los tapados. Esa es una premisa que no pueden olvidar aquellos que hoy son más mencionados por nosotros mismos en columnas y, pues, digamos, en los cafés políticos en los que se suele comentar esto siempre. El presidente añade un asunto que quizás sea novedoso, salvo que el maestro Zárate me corrija. El concepto pueblo, no novedoso para el presidente López Obrador, por supuesto, qué cosa. Es novedoso a la hora de la formulación de decir que él es el destapador, pero que será el pueblo el que elija la corcholata. Entonces, creo que ahí añade, pues claro que Morena no tiene a los 3 sectores del partido, aquellos de Fidel Velázquez y otros, que eran supuestamente los que terminaban inclinando la balanza, y el presidente, gran elector, decidía quién era el bueno, el dedazo. Pero el pueblo entonces quizá vaya a haber encuestas, o quizá ponga a competir a 2 o más caballos a la hora de la verdad. El presidente en el reciente proceso electoral determinó que cuando había serias acusaciones con respecto a un precandidato, porque no terminó siendo candidato, en Guerrero, dijo, pues que decida el pueblo. En una de esas nos da una sorpresa, en una de esas hace una innovación en términos del tapadismo y deja correr a varios hasta por diferentes carcachas, porque yo no llamaría partido a esos mercanchinfles que son los del llamado verde. Pero no por nada, en efecto, como decía Juan Ignacio, estaban ahí en la carnita asada, ¿verdad? Ellos van a todas las comilonas donde se puedan, no vamos a citar aquí a Chava Flores, donde se puedan colar, porque luego, pues a la gorra, esos del verde nunca le corren. Y finalmente, creo que hay una cosa anecdótica que va a marcar también los próximos días. Si estos dos fueran finalistas o, digamos, los más adelantados, el señor Ebrard, la señora Sheinbaum, ¿con quién está el ex-DF? ¿Con quién está la Ciudad de México? ¿A quién va a preferir la capital de la República? ¿A cuál de los dos? ¿A la que lleva 3 años? ¿Al que completó 6? ¿Con quién se va a quedar? ¿Quién le va a hablar más bonito a los capitalinos? Creo que va a ser interesante la pugna simbólica que se dé aquí en la Ciudad de México si estos dos fueran los punteros. Salvador, cuando referiste a la mula, pues no tuve más remedio que recordar a nuestro citado expresidente de México, don Adolfo Ruiz Cortines. Así es. Se decía que acudía frecuentemente a los portales del puerto a echarse su dominó. Y ahí pensaba mucho de cómo era la estrategia política.
Maestro Zárate, eh, estamos hablando de Morena y de los candidatos o los aspirantes, para ser más claros, los aspirantes que quieren contender por la candidatura, pero pues tienen que tener competencia. Del lado de enfrente, ¿cómo ve usted? Se ha hablado de Ricardo Anaya, Margarita Zavala va a aparecer como nuevamente diputada, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también como que ahí quiere poner sus aspiraciones. ¿Habrá competencia o estamos hablando como en los tiempos pasados de los priistas, donde se definía quién iba a ser el candidato presidente, porque no había competencia enfrente? ¿Cómo ve usted el escenario de la oposición? Enrique, yo veo que la parte inquietante y que huele a viejo es que, en efecto, daría la impresión de que a partir de la alternancia del año 2000, el presidente dejó de ser el gran elector. Ocurrió en el caso de Vicente Fox, que hubiera querido que lo sucediera Santiago Krill, o en el caso del propio Felipe Calderón, y ninguno de los dos logró ni siquiera que su candidato impectore fuera el candidato del partido y menos aún que ganara la elección. En este caso, como en los tiempos dorados del PRI, el presidente López Obrador se está configurando como no solo el gran selector dentro de su partido Morena, sino en el gran elector. Y esto tiene que ver con el hecho de que las oposiciones están desdibujadas, que en este momento efectivamente cuando se habla o de Margarita Zavala o de Ricardo Anaya o en el caso de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, estamos hablando de figuras que no han crecido lo suficiente como para ser una opción. Claro, alguien podría decir, falta todavía 1 año y medio, 2 años para que se pueda construir una figura, pero por lo pronto me parece que esa figura no aparece y en esa medida es muy probable que el candidato o la candidata de Morena llegue a la presidencia de la República. Aquí me gustaría hacer varios señalamientos. Uno primero es que una carrera tan anticipada corre el riesgo de un formidable desgaste de la candidata impectore del presidente de la República. Es decir, que el hecho de ser tan visible la preferencia hacia Claudia Sheinbaum signifique que sea el objeto de las perversiones, de las zancadillas y de todo lo que puedan hacer los otros que se sienten con posibilidades para despeñarla. Es cierto que en algunas experiencias del pasado, el puntero, que era más bien un puntero desde el punto de vista de grupos políticos, no del presidente de la República, finalmente no llegó. Un caso sobresaliente fue el de Mario Moya Palencia. Si revisamos la sucesión presidencial en México desde 1920, es decir, desde Obregón, lo que vemos es que de 20 a 46 quienes gobernaron fueron los militares. Todos los presidentes, con una excepción, la de Emilio Portes Gil, fueron generales de división. Luego, a partir de 46 hasta 82, va a ser el periodo de los políticos, todos provenientes de la Secretaría de Gobernación, con una excepción, la de Adolfo López Mateos, que venía de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y a partir de ese momento vienen los tecnócratas. Pero también es importante decir que en la posibilidad de Claudia Sheinbaum no se debe descartar el que haya de parte de los competidores inclusive alguna perversión. Y mencionar, Enrique, por ejemplo, el caso de la sucesión de Gustavo Díaz Ordaz. Se sabe que el candidato impectore de Díaz Ordaz era su secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manatú. Sin embargo, el que tenía los hilos de la intervención telefónica, del aparato de inteligencia del Estado, de la Dirección Federal de Seguridad, era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que entendía muy bien el anticomunismo y la paranoia de Díaz Ordaz. Y entonces le acerca información
que le muestre que Martínez Manatú está apoyado por ese grupo izquierdista que, por cierto, simpatizaba mucho con Fidel Castro y la Revolución Cubana, entre otros el maestro Víctor Flores Olea, y esto introduce un elemento de desconfianza que afecta la decisión de Díaz Ordaz. Decide que ya no sea Martínez Manatú, sino aquel al que calificaba como un burócrata que cuando no tenía trabajo se lo inventaba. Entonces creo que lo que vamos a ver a lo largo de los próximos 2 años es una competencia muy dura en donde principalmente la gente de Ebrard, pero quizá algún otro, estará con la tentación de ver cómo se puede desgastar a Claudia Sheinbaum para que al finalmente haya una reacción de un candidato sustituto y que ese candidato sustituto pueda ser Marcelo Ebrard. Coincido en el sentido de que, en mi opinión, en la mente del presidente no juega Ricardo Monreal. Monreal ha sido excluido expresamente en 2 ocasiones por el presidente de la República y creo que él simplemente no estaría porque ¿cuáles van a ser los argumentos del presidente para decidir? Yo creo que uno muy importante es quién le garantiza la consolidación y la profundización de la cuarta transformación. Un segundo va a ser quién le garantiza esa lealtad indispensable para proteger al presidente y proteger a su familia una vez que deje la presidencia. Y una tercera, también importantísima, que tenga posibilidades de ganar. Es decir, que sea un candidato o una candidata competitiva. De tal manera que, bueno, esos serían algunos otros elementos que me parecen relevantes en el análisis de esta sucesión anticipada. Gracias, Alfonso. ¿Qué te parece, Juan Ignacio? Cuando uno no tiene trabajo, se lo inventa. ¿Tú le entrarías si estuvieras en el gabinete? Bueno, si estás en el gabinete, si estás en el gabinete y eres político como es Marcelo y como es Claudia, pues sí, por supuesto que quieren, por supuesto que están apuntados y por supuesto que era lo que esperaban. Creo yo que aquí lo que tendríamos que ver es estar en el gobierno y estar con una suerte de candidatura, y veremos, también sirve como medida de protección, digamos, tienen muchísima más flexibilidad, capacidad de movimiento, aunque tengan un seguidor de estas luces ahí que van para todos lados y que haya un marcaje permanente, ellos pueden hacer muchísimas más cosas, tienen más capacidad de movimiento, más medios encima, que si tú decides como candidato en la oposición a esas mismas alturas, en este momento, una candidatura en ese sentido. En aquel entonces, en el 97, a Vicente Fox le sirvió mucho para la visibilidad. Ahí, en ese entonces, recordemos que tenías que construir tu personalidad, tu candidatura desde la televisión. Y eso era algo, pues, que costaba muchísimo dinero y era muy complicado por cómo estaban los medios en México. Ahora, pues, es un poco, digamos, más fácil y económico construir una personalidad pública, aunque requieres también de cierto arrojo, como el que tenía Fox o el que ha tenido o el que tuvo el propio Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo que vamos a ver es cómo se van consolidando estos dos. Tienen una competencia más fuerte. Creo que en el lado de la oposición la competencia no va a estar tan dura ni siquiera en cada uno de los partidos. Debiesen tener ellos el talento y la capacidad de poder procesar candidaturas, digamos, limpias en términos de no poner a sus partidos en una situación de crisis o de ruptura por una candidatura que aspirará, si acaso, a competir en un inicio. Creo yo que la oposición tiene buenas posibilidades de construir un candidato, porque que nos quede clarísimo, no van a competir contra López Obrador necesariamente. López Obrador va a jugar de ese lado, por supuesto, pero la competencia va a ser contra otro personaje. Entonces, eso ya va a nivelar de alguna manera ciertas, la competencia.
Claro, si ahorita alguien dice yo me lanzo a la presidencia por parte del PAN o del PRI o de MC, lo que sea, pues le va a caer inmediatamente la UIF, le van a sacar las cuentas, lo van a mandar a un juzgado, porque así es como pasa aquí, ¿no? Saber que es un video, dice una opinión, sacas una noticia y bueno, pues acaba señalado en la mañanera, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que cuando se vaya definiendo un candidato, que me parece que tampoco es que tengan demasiado tiempo por delante los partidos para definirse, va a ser interesante cómo se vayan a definir esos procesos. Creo que si el presidente se asumió como destapador es por una cosa, él ya vio el desastre que es Morena, ¿no? Incluso hace rato que hablábamos de mulas, yo me acordaba de Mario Delgado, porque fue capaz de ni siquiera sacar a una de ahí completamente limpia del establo de Morena, todo fue un verdadero desgarriate. Entonces el presidente sabe que no puede dejar en manos de ese partido, de ese movimiento, o algo tan delicado como es la sucesión de su ejercicio presidencial. Entonces, por eso él ya descartó, digamos, a mí lo que se me hace notable es que haya descartado la participación o la decisión de los militantes de Morena en lo que vaya a ser el candidato presidencial por ese lado. En el otro, pues bueno, mira, yo creo que como lo platicábamos el otro día, el PRI tendrá alguna división, unos se van a ir con Morena, otros quizás a esta suerte de prianismo que se le llama, o de si por México va con México, quién sabe cómo le vayan a delinear. El PRI puede ser un factor ahí de división. Me extrañaría que tuviera un candidato, el Partido Revolución Institucional, lo digo de una vez, creo que no van a tener los elementos para tener alguien competitivo. Y sí creo que el PAN puede hacer lo suyo, y Movimiento Ciudadano, que no podemos descartar porque tiene polos electorales muy importantes y también ha sabido sorprender con candidatos novedosos para el resto del país, que es el caso de Alfaro o incluso del propio Samuel. No digo que estén de llenos en la competencia, estoy diciendo que eran candidatos que de repente irrumpen y que no se contaba con ellos. Pues sí, Juan Ignacio, falta que alguien saque la mula de 7, pues capaz que gana, ¿no? Sí, en el cubano No sé ya si está de exista, 9. pero bueno, capaz que gana. ¿Cómo ves, Salvador? El destapador y las corcholatas. Está bien, pero del otro lado, pues yo no veo refrescos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Del otro lado, no veo tampoco altura, es decir, eh, vamos a decir que no era dominó y vamos a también considerar que no es ajedrez, que son damas inglesas lo que vamos a jugar con corcholatas, ¿no? Entonces el presidente ya trazó ahí el tablero y tiene muchas ganas de mover las fichas. Y del otro lado, creo que siguen pensando que ganaron los del PAN la elección, es decir, que avanzaron cuando perdieron gubernaturas, evidentemente. El PRD perdió la única que le quedaba. Y por supuesto el PRI nomás, ahora sí que nomás 8 a la buchaca, para seguir con analogías, no diría deportivas, aunque alguien se ofenderá si digo que el billar es un deporte y alguien se ofenderá si digo que no lo es. Entonces creo que la oposición tiene mucha tarea. Sí ganaron algo, la posibilidad de manifestar, digamos, convocatoria, lograron hacerse acreedores a la credibilidad de algunos dentro de la ciudadanía y ganaron triunfos resonados, varios aquí en la Ciudad de México. Pero fuera de eso, parecen en párvulos y el presidente sigue avanzando, pues al ritmo de una locomotora que él quisiera ya ver correr en el Tren Maya, que estamos muy lejos de eso, pero él sí está en el juego del poder a todo vapor. Creo, Enrique, que tenemos a favor de esa oposición algunos factores que no son méritos, son factores de contexto. El gobierno va a seguir sufriendo desgaste. Es evidente que está bien entretenida la discusión política, insisto, en las columnas, en los cafés, en los restaurantes, donde esto se ve, a pesar de que haya pandemia,
Pero este gobierno es un desastre. Desastre es la palabra. Este gobierno está sostenido con palillos y hay algunas cosas que, pues como índices, si tú lo sabes mejor, de referencia, la paridad peso-dólar, pues parece que nos dan tranquilidad. Pero funcionalmente el gobierno es un desastre. Y eso no tiene visos de cambiar. Entonces, tal condición podría abonar a las posibilidades de una oposición. No sabemos si logren captar el mensaje, pero eso va a ocurrir. Eso es casi imposible de revertir, sería un milagro. Y pues yo no descarto las dotes que tiene Ramírez de la O como próximo secretario de Hacienda, pero sería un milagro verdaderamente digno de libros de texto. Tenemos también a un presidente que sí va a querer jugar en la elección, entonces va a estar al mismo tiempo, por un lado, sí, galvanizando a sus seguidores, pero polarizando más cosas, y eso podría ser aprovechado por sectores como los de los médicos, de los investigadores, o eso que quieren aglutinar en algo llamado clase media, que va a resentir los ataques del presidente. ¿A alguien le hablará a esos sectores y los logrará convencer de que hay una alternativa? Creo que ahí hay algo de posibilidades para quizá algún candidato o candidata de la oposición. Y hemos hablado de si se van a disciplinar, si quién va a ganar, si que va a haber pues pugna entre los candidatos, precandidatos, suspirantes, corcholatas de Morena. Pero no hemos hablado de que hay traiciones. En estos juegos se juega, perdón, mi poco lenguaje, en estos juegos hay en disputa muchísimas cosas. Negocios, corrupción, ambiciones, carreras, cárcel. Hay mucho en juego, Enrique. Es muy serio lo que se disputa para algunas trayectorias. Entonces puede haber traiciones, puede haber jugadores, jugadoras que en el momento de la verdad, al no verse favorecido, apuesten por alternativas que están afuera de Morena, que le den la espalda al proyecto en el que estaban colaborando. Creo que para la oposición hay en efecto un escenario bastante halagüeño en cuanto a contexto, pero no veo, sinceramente, dentro del PAN, MC lo veo muy chiquito, es decir, sí tiene dos estados muy importantes, pero no es una fuerza nacional. Tendríamos la posibilidad de hoy mismo estar avisorando un fenómeno desde un estado para convertirse, no sé, no lo descarto en Samuel, no lo descarto en Enrique, porque pues ahora sí que la era de las redes sociales es muy singular. Pero por lo pronto el que está llamado a entender la oportunidad que se podría abrir, se llama Partido Acción Nacional. No sé si Marco Cortés, que supongo que está de vacaciones porque no lo hemos escuchado, o supongo que está con Jorge Romero viendo cuántas fichas le tocan a cada quien, de las damas inglesas, insisto. No sé si están entendiendo el momento, la oportunidad que tienen y lo que la ciudadanía demandaría de ellos. Hablabas del juego de damas inglesas, desde luego, Salvador. Así es. Así es. Bueno, me estoy brincando de menos damas a mal, damas. porque ya ves que con aquellas No. en los puertos, luego mejor. Más vale aclarar. No hablando del tablero y las corcholatas. Vamos a un mensaje y regresamos. Hablaremos del COVID. El tema del COVID sigue estando sobre la mesa. Algunos quisieran que ya no habláramos de este asunto porque pues es muy molesto y genera perturbaciones sociales y económicas. Sin embargo, hoy, después de muchas semanas, tenemos más de 10,000 contagios. Es el registro del día de hoy. Entonces, ¿qué significa esto en términos sociales? Hoy hubo en la conferencia mañanera los llamados del subsecretario López-Gatell, como siempre, pues no hay problema, sí tenemos un crecimiento de contagios, pero está siendo en los jóvenes, entonces la capacidad hospitalaria está muy solvente. Juan Ignacio,
¿Cómo ves este cuadro? ¿Tenemos una amenaza o no con este crecimiento de los contagios de COVID? Bueno, me parece que es evidente que hay una amenaza no solo en México, sino en el mundo. Aquí hay, digamos, el subsecretario López-Gatell siempre ha sido de la idea de que nosotros tenemos una vida paralela a lo que sucede en otros países. No, no sé por qué, pero es claro y evidente que mientras se prenden las alarmas en otros países y aquí en México los medios alertan, los especialistas alertan, pues bueno, hay un subsecretario responsable de la salud pública en México que dice que no habría que alarmarse por esto. Creo que eso es un error. Lo estamos viendo no solo en las noticias, sino que me parece que ya la gente está preocupándose además por cómo cómo ha crecido esto, cómo se ha magnificado la presencia de las personas en actos masivos que se han abierto. Eso sí preocupa y preocupa muchísimo a demasiadas personas. Creo que eso va de la mano porque hay todavía aunque se ha avanzado en el aspecto del número de vacunados en México, hay todavía un rezago importante en este sentido. No parece que estemos preparados para una nueva ola de lo que viene, de lo que estamos viendo. La capacidad hospitalaria que estaba ya, digamos, completamente de bajada hace un par de meses, está nuevamente siendo ocupado. Los reportes en los hospitales son preocupantes y creo que ya, incluso habiendo pasado, ya estando en una etapa donde hay una buena cantidad de millones de mexicanos vacunados, me parece que el gobierno tenía la oportunidad de poder instalar unas alertas más claras, más nítidas, sin ningún problema y la gente lo hubiera entendido. Creo que nuevamente esto que hace López-Gatell es una más de sus renuncias a ser un funcionario público y a hacer lo que su trabajo lo obligaría, que sería alertar a la gente sobre la posibilidad de este crecimiento. Alfonso, algunos opinan que el hecho de que no levantemos las banderas amarillas o incluso las rojas, tienen que ver con la sobrevivencia política. El gobierno quiere poner sobre la mesa nuevamente el tema de la pandemia y de los riesgos de la pandemia, porque eso implica cambiar nuevamente el diálogo, cambiar la agenda, la narrativa nacional a un tema que parecía superado. ¿Cuál es tu interpretación en términos del significado político de este hecho? Sí, yo creo, Enrique, que desde el principio la conducción gubernamental de la pandemia ha sido, por una parte, irresponsable y por la otra, inepta. Todos recordamos los mensajes del presidente de la República en un principio, llamando a la gente a salir, a no sentir miedo, a abrazarse y desde luego su resistencia, que permanece hasta el día de hoy, a no utilizar el cubrebocas que los expertos nacionales e internacionales presentan como una opción importantísima para detener la contaminación de esta pandemia. ¿Qué ha ocurrido además de esto? Pues lo que decía Juan Ignacio, que el SAR en la lucha contra el COVID, el doctor Hugo López-Gatell, ha decidido dejar de un lado la parte científica, epidemiológica que tiene para convertirse en un matraquero del presidente de la República. Y desde luego yo me pregunto, ¿quiénes van a responder al paso del tiempo de todas estas muertes que no debieron haber ocurrido? Y sí, pienso que hay una manipulación, hay un intento de presentar un panorama mucho más halagüeño de la realidad y que eso tiene una connotación política, porque cuando Salvador nos habla de las condiciones en las que va a darse la elección presidencial del 2024 y nos dice que son condiciones de un enorme desgaste del gobierno de la 4T y de un desastre, creo que uno de los puntos importantísimos que tendrán un efecto sobre el humor colectivo es este manejo arbitrario, poco serio de la pandemia que ha cobrado muchas vidas que no debieron perderse.
Gracias, Alfonso. Salvador, la Ciudad de México pareciera haber manejado hasta hace poco la pandemia, el COVID, con una lógica diferente a la del gobierno federal. Y lo vimos en la vacunación, pues varios estuvimos en los procesos de vacunación, en los centros donde parecían muy eficientes, muy bien organizados. Sin embargo, como que ahora pues las cosas han cambiado y parecieran sumarse a la lógica del gobierno federal en materia de la pandemia. ¿Cuál es tu evaluación tanto nacional como la local de la Ciudad de México? Creo, Enrique, que hemos perdido el sentido de urgencia. Hay una fatiga generalizada, por supuesto, después de prácticamente año y medio ya dentro de la pandemia en nuestro país. Hay sectores que están agotados con una conciencia de que además no pueden parar porque la economía sufriría otro descalabro. Pero hay, por supuesto, alguien que no puede ceder ante esta fatiga. Si los ciudadanos de repente, agotados, hartos, urgidos incluso por necesidades económicas a salir, ya no atienden lo más que deberían o podrían, recomendaciones de quedarse en casa, pues el gobierno no puede renunciar a su obligación de proveer al máximo posible todos los mecanismos y los instrumentos, las políticas para prevenir más contagios y para atender a aquellas personas que resulten contagiadas. Creo que cualquier adjetivo que agreguemos al señor López-Gatell pues es inútil, debe tener 4 páginas completas de adjetivos y todos bien merecidos y todos muy malos. Es de verdad un referente de un mal servidor público y la historia se lo cobrará, si no es que otros mecanismos legales también le reclaman un ajuste de cuentas. El presidente López Obrador, hasta por pragmatismo, debería cambiar a ese funcionario por alguien que tenga renovada confianza, que sea posible escucharle, que ya no haya tantos agravios en medio de la comunicación, entonces que el diálogo sea más franco y que los sectores de la población tomen sus decisiones, pero con una nueva orientación, con un, digamos, renovado mensaje de qué hacer y qué no y cómo. Eso por un lado. Y por el otro, el gobierno también tiene la obligación, el gobierno federal, de ya dejar de estar sentado sobre millones de vacunas y dejar de inventar el hilo negro, utilizar las capacidades del Estado mexicano que sí estaban maltrechas, pero había, y a potenciar a través de la red de salud, del sector salud, la posibilidad de que se apliquen más rápidamente los miles, los cientos de miles, los millones de dosis de vacunas que están llegando. Llegan las vacunas y se quedan ahí en un embudo por quién sabe qué negligencia de este gobierno. Creo que en la etapa de la pandemia en que estamos, con variantes como la Delta azotando en muchas partes del mundo, si México hizo bien haciendo la proveeduría, comprando una cartera de vacunas de múltiples laboratorios, lo único que le podríamos ya pedir al gobierno es que pusieran al mayor ritmo posible todas esas que van llegando. Sí, la Ciudad de México, Enrique, va mejor o menos peor que otras entidades, pero creo que también ha sucumbido a la fatiga y hoy ya no se nota esta, pues digamos, capacidad que tuvo Claudia Sheinbaum para distanciarse de las obtusas políticas que estableció el señor López-Gatell, para ponerse el cubrebocas y decir esto es importante en reuniones donde era la única que lo portaba, incluso con el presidente de la República al lado, y para gestionar mejor una vacunación en, pues lo que fue también, hay que decirlo, la zona cero de los contagios, el Valle de México. Ojalá Claudia Sheinbaum, además de escuchar gritos de presidenta a presidenta, se quiera nuevamente coronar como la jefa de gobierno, la gobernadora que mejor está aplicando las vacunas, pero va muy lento a pesar de que va bien. Podría ir mucho mejor. Hay grupos que se están infectando mucho, los más jóvenes, y pues tenemos vacunas. Que vaya y dé portazo, que se imponga,
y que de esa manera ponga el ejemplo para que otros gobernadores se pongan la pila y demanden que esos millones de dosis que están por ahí embodegados se apliquen a la brevedad, porque es cierto, quizá ya no vayamos a cerrar, quizá ya no haya posibilidad de aplicar otro encierro, pero qué necesidad de tener vacunas sin utilizar, sin ponerlas en los brazos de las mexicanas y los mexicanos, Enrique. Creo que la jefa de gobierno podría dar otro ejemplo de que puede gestionar bien políticas públicas y otros gobernadores están llamados también a esa misma responsabilidad. Qué delicado, Salvador. Nada más son 16 millones de vacunas los que hay ahora ahí almacenados. Hombre, 16 millones. Pues es Qué exigente me pongo. poquita cosa para nuestro país. Bueno, nos queda un minuto para cada quien y sin embargo no quiero dejar de poner sobre la mesa el tema de la seguridad. Chiapas en particular, que se ha convertido en el epicentro ahora de la inseguridad. Lo tuvimos hace algunos meses en Tamaulipas, hoy estamos en el otro extremo de la República. Maestro Zárate, ¿cómo entender esta crisis de seguridad ahora en una entidad tan distante, tan diferente de la frontera norteamericana como es Chiapas? Yo diría que el país vive una crisis de seguridad que sabemos se agravó a partir del momento en que los narcotraficantes diversificaron sus actividades y en vez de concentrarse en el trasiego de la droga, incursionaron en el secuestro, en la trata de personas y en la extorsión. Y en el caso de Chiapas, que ahora nos presenta este foco rojo, creo que lo que tenemos es la suma de muchos ingredientes, algunos realmente muy viejos, como se trata de las pugnas intercomunitarias. Hay muchos problemas de límites, muchos problemas de comunidades enteras que se agravan por la presencia del cacicazgo y que ahora se agravan con la presencia del narcotráfico. Y frente a esto, desde luego, la inacción gubernamental que tiene que ver con esta línea del presidente de abrazos, no balazos, y con la insistencia en decir que aunque se burlen de él, él seguirá en esta línea mientras sectores muy importantes de la sociedad están en una condición desarmados y desamparados. Así que la decisión de algunas comunidades de nuevo de construir, como lo hicieron en Guerrero y en Michoacán, autodefensas, es una salida desesperada que desde luego le marca un enorme reclamo a un gobierno que no acierta a enfrentar de la manera que corresponde el Estado, con lo que decía Weber, el monopolio de la violencia legítima a estas bandas criminales. Pésima noticia que a los fenómenos que hemos visto desde hace muchos años en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas, en Zacatecas, hoy se agregue el estado de Chiapas. Gracias, maestro Zárate. Juan Ignacio, brevemente tu evaluación. Bueno, pues sin duda, Enrique, es la renuncia desde un principio de este gobierno a atender el problema de seguridad. Es una respuesta lógica al crimen organizado, a cómo el gobierno ha dejado de hacer las cosas y tanto Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, ahora Chiapas, pues presentan este altísimo nivel de inseguridad con crímenes que no habíamos visto, escenas que no habíamos visto en esos estados, y tiene que ver necesariamente con ese discurso del presidente de la República, que es por un lado, no voy a actuar, por otro lado, muchas felicidades, se portaron muy bien en las elecciones, y tres, la Guardia Nacional sirve para otras cosas que no es combatir al crimen, como es para repartir gas. Pues bueno, todos esos argumentos se han convertido en un problema de seguridad severo para varios estados, como es el caso de Chiapas, Enrique. Salvador, cierras unos cuantos segundos. Adelante. Coincido, no hay una política al respecto y se ha diversificado, digamos, el negocio de los criminales. Pero solía haber una Secretaría de Gobernación que estaba encargada de vigilar y de procurar la gobernabilidad. Enrique, aquí nosotros somos lo suficientemente viejos para recordar que los secretarios de Gobernación perdían la chamba por una matanza en Chiapas. Hoy los secretarios de Gobernación ni se enteran
que hay matanzas en Chiapas, o no se enteran en público y eso es lo mismo, porque no generan gobernabilidad. Así las cosas solamente van a empeorar, Enrique. Hombre, ¿quieres recordar la historia? Qué malo eres, Salvador. La historia, pues, ¿Qué remedio? la quieren repetir cada mañana, pero en versión de farsa, a pesar de que quieren dar lecciones al respecto. Vas a recordar el 18 Brumario, nada más y nada menos. Primero como tragedia y luego como farsa. Bueno, gracias a todos ustedes. Maestro Zárate, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este martes. Enrique, amigos, un gusto. Juan Ignacio Zavala, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Salvador, ahí te leeremos y a ver si el 18 Brumario sale por allá en una de tus columnas. No, espero que no, prometo que no. Gracias, Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Sobre todo, gracias a usted que nos sigue. Muy buenas noches. Continúe aquí en el Financiero Bloomberg. En un momento, toda la información con Ortega a las 10. Muy buenas noches.